Estamos hablando de una situación de adopción, ¿vale? Eso quiere decir que si nosotros nos vamos a plantear, por ejemplo, trabajo de historia de vida o nos vamos a plantear un trabajo de libro de vida y tal, yo ya me voy directamente a esta, me voy a esto, ¿vale? Y os voy a leer por dónde empieza esto. Mira, la primera, ¿vale? Dice, mucho antes de que llegaras a casa, papá y mamá fuimos también niños. Y entonces describe cómo era la, la mamá de cuando eran chicos y el papá. Y nos conocimos siempre. Es decir, empieza a hablar de la historia de las familias de acogida. O sea, perdón, de adoptiva. De la historia de las propias, de cómo eran ellos de pequeño y tal. Antes de llegar a casa vivimos en tal sitio. Mm, Papá y mamá querían tener un hijo, ¿pero qué? Un espacio para poner. No podían tenerlo porque no tenía fertilidad o lo que fuera, tal, tal. Entonces decidieron adoptar. Y entonces aquella decisión fue así. Y aquello, en fin. O sea, ¿de qué información estamos hablando? Tú puedes empezar a hacer trabajo de historia, esto es trabajo de historia de vida. Esto es un libro que tú empiezas en donde vas contando tu historia hasta que llega el punto en el que adoptas a tu hijo, ¿no? Entonces, cuando llegue el punto de adoptar a tu hijo, tú tendrás que decir, bueno, pues aquí dice, aquí en este libro dice, si vienes de un viaje para una adopción internacional o vienes de donde vengas, ¿no? Entonces, en este caso tú tendrás que explicar. Entonces, nosotros queríamos adoptar, fuimos a sitios de adopciones, y nos dijeron esto, hicimos todo esto, entonces nos dijeron que te íbamos a adoptar a ti. Y tú, tu situación era esta. Tu mamá, por las razones que esta, la otra, no podía cuidarte de ti, no pudo hacerlo y hizo una cosa muy importante, que fue dejarte para que otras personas pudieran cuidar de ti. Y ahora empiezo a contar toda la historia de cómo yo era con el niño, y así vamos para adelante, con toda la historia de vida. Así se hace, ¿eh? No es decir, que yo no tengo, sobre todo cuando el niño es más pequeño, cuando estamos hablando de niños pequeños, estamos hablando a lo mejor, esto es para, tú lo empiezas a hacer, lo puedes empezar a hacer incluso antes de que te asignen al niño, pero cuando ya lo tienes, estamos hablando de un niño que desde pequeñito, ¿no? Que lo puedes hacer de 3, aparte de 4 años, 5 años, él puede empezar a hacer algunas cosas, hay parte que la haces tú y otra parte que la haces ya con el niño, ¿vale? Pero claro, lo que tienes, qué información tiene que tener el niño de sus orígenes, ¿no? A lo mejor, ¿cómo se llamaba mi madre? Eh, ¿Dónde vive ahora? ¿No? Eh, yo querría conocerla, ¿por qué no pudo? ¿Por qué no me dejó y yo no vivo con ella? ¿Por qué me dejó en el hospital? ¿No? Esas son preguntas que se podría hacer. Entonces, estas son las preguntas que tú tienes que ayudar a contestar en el trabajo de historia de vida. Pero, claro, cuando es más pequeño, le das una explicación y poco a poco más adelante, si él quiere o ella quiere eh, indagar en todo esto, puede perfectamente hacerlo, es su derecho, ¿eh? Bueno, lo único que tiene que hacer es ir al sistema de protección y solicitar la información pertinente, ¿eh? ¿Cómo lo haces? O sea, que tú vas allí y vas y pides la información y te dicen, sí, su madre se llama Antonia tal, vive en tal calle, tal número tal, teléfono este. Bueno, eso no sería la manera adecuada, ¿no sabes? Existe un programa de mediación en la búsqueda de los orígenes del servicio posadopción. Si cualquier familia adoptiva está trabajando en historia de vida y ve que su hijo o su hija necesita ir más allá de lo que sería hacer el libro de vida y completar esa información de una manera con la mucha o poca información que tú tengas, y él o ella quiere ir más allá, quiere saber más detalles, o incluso fantasea con la idea de conocer a su, ¿sabes? A su madre biológica o lo que sea. Yo lo que aconsejo es que esto se haga a través del servicio de mediación, en la búsqueda de los orígenes de los servicios de posadopción. Porque, ¿qué es lo que hay que hacer?
Hay que coger al chico o la chica adoptada y explorar sus motivaciones, sus expectativas, ¿eh? Coger a los padres adoptivos, explorar sus sentimientos, sus temores sobre esto. Luego hay que formalizar eso. A veces puede ser simplemente que tú lo que necesites es saber si está bien o está mal, o si tiene esto o tiene lo otro, un detalle concreto. Puedes escribir una carta dirigida a tu madre, ¿vale? Y se la das al servicio de mediación. El servicio de mediación busca en el expediente, haz lo posible por contactar con tu madre biológica. Lo mismo, trata de su situación, le explica la tal, las expectativas, tal, y se plantea si es factible un proceso de mediación. Si lo fuera, esta carta que ha dejado el chico, pues se la hacen llegar a la a la madre, ¿no? Y la madre le contesta con otra carta y una foto. Y esto a través del servicio de mediación, ¿vale? No directamente. Y esto, si tú a veces esto es suficiente, a veces porque tú le preguntas en esta carta: "¿Y tú por qué no me dejaste en el hospital?". Y te contesta la madre: "Yo entonces tenía este problema, tenía la edad esta, yo no me sentía capaz, eh, mm, sentí que esto, lo otro, no me lo he perdonado nunca a lo largo de mi vida, pero esto yo siempre he pensado en ti", ¿sabes? Le contesta, le contesta, y a veces esta contestación es lo que tú necesitas para que el engranaje este de la identidad y del tal se te quede bien y te sientas tranquilo, ¿vale? Y esto eso puede ser suficiente. Entonces, eh, hay que graduar, o sea, en el trabajo de historia de vida tú tienes que ir tratando de dar respuesta muy sencilla, muy facilona al principio a los chiquillos, y es más fácil hacerlo cuando son pequeños, porque si tú no lo haces cuando son pequeños, cuando son es grande, te cuesta el doble de trabajo. Cuesta mucho más trabajo hacerlo cuando eres mayor. Entonces, romper el silencio cuando ya ha pasado un tiempo es mucho peor, ¿sabes? Mucho peor. Y los silencios transmiten además a veces un mensaje inadecuado, ¿no? Que no ayuda a construir una identidad positiva, ¿no? Entonces, porque piensas que se está ocultando algo malo, ¿no? Entonces, bueno, eh, afrontarlo pues la técnica que hay, con las ayudas técnicas de estos libros de vida, con los servicios también de adopción, ¿eh? Los servicios de posadopción, también decirles un poco cómo, que te orienten un poco sobre cómo hay que hacerlo. Y yo creo que se puede ir haciendo de una manera natural, de manera que el chiquillo o la niña pueda ir incorporando esto de una manera natural, lo más natural posible, a su identidad. Y cuando más adelante necesite más datos, más información, pues acompañarla en lo que pueda querer hacer. O no, porque hay otros chicos que no tienen esa necesidad, no sienten esa necesidad de tener que buscar nada, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que se puede hacer así. A veces comunicar, nosotros pensamos, digo, nosotros las personas mayores, adultas, ¿no? Pensamos que comunicar se reduce prácticamente a hablar, ¿no? A hablar y a comunicarnos mediante la palabra y tal, ¿no? Pero cuando estamos con los niños, cuando tenemos que comunicar con los niños, la palabra, si os fijáis, no es una buena ayuda, sobre todo con niños pequeños, ¿no? ¿Vale? Con niños a partir de 7 años para abajo, 8 años, más para abajo. La palabra los niños la perciben como una forma de control, ¿sabes? Ellos la palabra no 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 comprenden el significado de las cosas, no alcanzan a comprender. Entonces, yo siempre digo que para comunicar con los niños hay que deconstruir un poco la comunicación a la que estamos acostumbrados. Hay que, eh, bueno, no hay que prescindir de la palabra, pero no hay que pensar que todo va a ir por la vía de la palabra. Entonces, eh, a mí me gusta decir que utilizar manualidades, muñequitos de Playmobil, eh, el, yo qué sé, dibujos, cuentos, tratar de, de acompañar esa comunicación o eso,
o enriquecer esa comunicación con otras vías de comunicación. Por supuesto, cuando uno hablamos con los niños, tiene que estar en un estado de atención activa, ¿no? De, eh, prestando atención lo más posible, intentando mantener eh, una comunicación verbal siempre con un tono adecuado. En fin, hay una serie de cuestiones que podéis ver, por ejemplo, en el libro de Trabajo mi historia, Viaje a mi historia, que te da un poco las claves de cómo tiene que ser, ¿no? Pero cuando veáis que la palabra es una vía dura de entrar, abriros a otras posibilidades. La comunicación sí hay que abrirla por otras posibilidades, ¿vale? Abrirla para el juego. A veces los niños no son capaces de contar lo que sienten, pero si coges unos cuantos de Playmobil los Playmobil de la familia, ¿no? Y te pones allí a jugar con él un ratito, con ella un ratito, con el coche, el saloncito y el no sé qué, empiezan a aparecer un montón de cosas, ¿sabes? Y empiezas a descubrir que te puedes comunicar con los niños, que los niños te pueden contar cosas a través del juego, por ejemplo, ¿no? O del dibujo, ¿eh? Entonces, bueno, abriros un poco a todo esto, ¿no? No solamente hablar, ¿no? En la en la el material que teníamos nosotros aquí, se hablaba de diferentes trucos, ¿no? Para comunicarse, ¿no? Uno que decía, que comentaba yo antes eh, de la piedra, se llama el de la piedra en el estanque. Sí, el niño no, tú ves claro, a veces no pregunta, no sabes cómo se siente, sabes que está dándole vuelta en la cabeza a algo, pero tú no sabes muy bien qué. Entonces tú dices, oye, qué bien dibujas, oye, seguro que en tu familia de origen, seguro que hay alguien que dibuja muy bien, ¿sabes? Esto es como tirar, como se dice ahí en el libro de Hablar de adopción cuando es difícil, es tirar una piedra en un estanque. El estanque está con la superficie del agua totalmente lisa, tiras una piedrecita, cae en el agua y forma una sonda, ¿vale? Es decir, ese mensaje que tú has lanzado mm, es como una piedrecita que entra en el cerebro del niño y genera una serie de ondas de resonancia sobre lo que siente o no que siente, ¿no? Y esto es importante. También utilizar eh, momentos propicios para la comunicación, ¿no? Que el niño esté tranquilo, viajes, eh, momentos en los que se comparten informalmente cosas, ¿no? Momentos, ¿no? A veces tú decíamos antes, no se puede improvisar, tienes que tener más o menos la historia ahí montada por si acaso surge cualquier cosa y te sorprende, ¿vale? Bueno, pues a ver, ¿qué ocurre? Porque los niños te pillan siempre cuando menos te lo esperas. ¿Sabes? Si va a preguntarte algo, si un niño está en un clima que percibe un clima abierto a la comunicación sobre la adopción, sobre el acogimiento, y en su familia adoptiva acogedora. Y eso significa que él se siente o ella se siente con libertad de decir lo primero que se le pasa por la cabeza sobre estos temas. Entonces, si eso es así, si tú consigues esto, tienes el cielo ganado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los niños en estas circunstancias se les ocurre preguntarte o hacer comentarios en los momentos más insospechados, ¿sabes? Entonces tú estás, yo qué sé, en el baño, estás afeitándote o está tal, te parece yo cuando estaba en la barriga, no tiene, no sé, ¿sabes? Y no te pilla tan de sopetón que tú no sabes qué responderle, ¿no? A ver, dice, vamos a utilizar el comodín del tiempo. Bueno, ahora no te puedo decir nada, pero ahora dentro de un ratito te contesto. Entonces, prepara la contestación y lo dices, ¿no? Es decir, hay que buscar trucos, por así decirlo, para fortalecer la comunicación, para favorecer esta comunicación, para transmitir un mensaje de de apertura a la comunicación y cuando el lenguaje ves tú que no tal y las situaciones no funcionan, intentar abrir las vías de comunicación utilizando otros recursos como los que hemos estado hablando antes. Ajá.
Estoy viendo ahora las renuncias. ¿Cómo es? A nosotros nos preocupa también mucho la frecuencia con la que pega nuestro peque. Ah, con la que pega nuestro peque, vale. Bien, dice aquí esta persona Inma, que le preocupa que las rabietas que tiene el niño con 4 años, que se pone muy, que le pega a sus acogedores, ¿no? A ellos, ¿no? Que se tira al suelo y, en fin, con unas rabietas tremendas, ¿no? Por lo que veo. El miedo que tiene es que eso se pueda instaurar del todo y pueda acabar, en fin. Bueno, eh, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Me refiero que los que seáis padres y madres que hayan tenido niños en esta edad, 3 años, 3 o 4 años, pues seguro que os suena esto de las rabietas, de las pataletas, tal. Bueno, esto esto es muy frecuente en los niños de esta edad, en todos los niños de esta edad. Desde luego, ¿qué ocurre con esto o qué puede ocurrir con estos niños en concreto pues que tienen pasado de adversidad o tienen unas circunstancias familiares de este tipo o lo que sea? Bueno, pues que eh, si a todos los niños normalmente de esta edad les cuesta, o no a todos, a muchos, les cuesta regular sus emociones y les cuesta mucho eh, controlar un poco la expresión de esa emocionalidad y de esa frustración cuando la sienten, ¿vale? A estos niños, a esto se le puede multiplicar por varias veces, ¿eh? Se porque, precisamente han vivido experiencias de adversidad o de maltrato, circunstancias, muy negativas que han afectado precisamente a su capacidad para regular las emociones, para comprender las emociones, para empatizar e intentar. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que estos niños tengan rabietas un poco más fuertes, digamos, que las puedan mantener durante más tiempo, que pueda incluso alargarse más de lo que sería normal en otros casos, ¿no? ¿Y qué es lo que tenéis que hacer vosotros? Pues bueno, ah, hay que armarse de paciencia, ser consistentes, ¿no? Expresarle a los niños los límites de lo que tiene que comportarse, ¿eh? Y ayudarle a regularse, a ayudarle a entender qué es lo que siente y a cómo puede hacer para controlarlo o controlarse, ¿no? Darle siempre una vía de escape a eso, ¿no? Una vía alternativa, una conducta alternativa que pueda utilizar, ¿no? Y claro, eh, esto, eh, esto lo más importante de todo es que los padres o la familia acogedora o los adultos que están con los niños eh, se armen de una paciencia infinita porque el niño te va a poner a prueba, tienes que aguantar el tirón, ¿eh? Mantener un mensaje de firmeza, de empático, estableciendo esos límites a los que antes me refería y dándole al niño un feedback de lo que él puede estar sintiendo y cómo puede superar esa circunstancia, ¿no? Pero, pero vamos, que hay que armarse de paciencia, ¿eh? Que va a haber que aguantar ahí el tironcillo hasta que, ¿sabes? Hasta que aquello vaya decayendo. Si veis que de todas maneras insiste y se muestra tal y veis que no, yo os aconsejo que habléis con vuestros referentes de profesionales y veáis un poco si esto requiere algo más que simplemente estos consejos bien intencionados que os estoy dando. Esta, el- la integración de estos niños en particular y así, nosotros, vamos, yo, Jesús Palacios, por ejemplo,
hemos estado en varios sitios como profesorado, ¿sabes? Como jornadas, congresos, tal. Y de esto hemos hablado con profesores, eh, pero no, que yo sepa, no hay una, digamos, una estrategia sistemática de formación. Es decir, que haya un que deban implementar los profesorados o un sistema de formación específicamente para que esto lo deban seguir, ¿sabes? El profesor. Ten en Ujú, cuenta de todas maneras que habl cuando que nosotros hablamos de diversidad o de inclusión, refiriéndonos a la problemática específica que tienen estos niños, pero estos niños no son los únicos niños que tienen una trayectoria distinta en la escuela. Hay muchos otros niños que vienen también con otras situaciones. De manera que, en teoría, todo el profesorado y los cuadros directivos de los centros y las delegaciones de educación y tal, pues tienen como meta el adecuado tratamiento de la diversidad y la inclusión como objetivos claros, ¿no? Lo que ocurre es que del dicho al hecho mm, hay bastante trecho y luego esta es la sensibilidad específica ante esto choca a veces con otras cuestiones, otros mensajes que hay, por ejemplo, cuando se habla de TDAH, ¿sabes? O, ¿sabes? Se hace un diagnóstico muy superficial, muy, ¿sabes? Etiqueta a los niños muy pronto y claro, estos niños pueden tener dificultades de regulación, pueden tener eh, problemas de atención, pueden tener todas estas cosas, o algunos de estos niños pueden tener esto, pero que se presenten estas dificultades no quiere decir que haya que ponerle esta etiqueta, porque la etiqueta, el origen de estas dificultades, en este caso, en los casos de estos niños, no tiene nada que ver con el origen del TDAH clínico que habitualmente conocemos, ¿no? Entonces, mm, teoría del profesorado tendría que estar capacitado para atender esta diversidad y estos temas, pero parece que no. Nosotros ya os digo, nosotros hemos dado, yo qué sé, unas cuantas charlas, unas cuantas conferencias, unas cuantas, muchas tal. Hemos presentado esto con familias, lo hemos presentado con profesorado, pero bueno, se ve que aún así sigue estando ahí un poco en la sombra. ¿Eh? El Hay otro libro de Ana Berestegui que yo recomiendo mucho, que se llama Mediación familiar en la búsqueda de los orígenes. ujú, Está súper bien, la verdad. O sea, y es que Ana Berestegui es una de las expertas en España del tema de adopción, búsqueda de orígenes, identidad, y todo lo que hace y lo que piensa, yo lo suscribo de cabo a rabo, vamos, ¿eh? Este libro es muy interesante. Y, ujú, eh, y hay otro libro que si no lo conocéis os lo comento, que es este, para las familias adoptivas. Soy adoptado. Soy adoptado de David Gorczynski. Eh, este libro, no sé si en esta edición, pero en las últimas ediciones que ha habido, el prólogo del libro es de Jesús Palacios. Jesús Palacios y David Gorczynski son muy amigos y han colaborado en varias publicaciones. Y este libro, este es un clásico. ¿Eh? Este es un clásico, aquí se trata todo lo que uno necesita saber sobre la adopción, los retos, tanto desde el punto de vista de las familias adoptivas, los orígenes, la identidad. eh, muy interesante y además se lee muy bien, ¿eh? O sea, si no es esto que es un rollo para hacer, sino que se lee muy bien y está muy bien, ¿eh? Me alegró muchísimo porque me parecía imposible que todo el mundo tuviera experiencias negativas. De hecho, sé que hay gente que ha tenido dificultades, pero también otra gente que no la ha ido tan mal, ¿no? Y, y si entras bien, y yo creo que, porque alguna gente se planteaba, creo que en el foro aparecía, ante el miedo al estigma, el miedo a que no le atendieran adecuadamente o que pudiera generarle problemas al niño con los compañeros o cosas así, mantener las cosas en secreto, ¿sabes? Como no decir nada. Entonces, bueno, yo creo que esa no es la actitud, ¿sabes? Hay que intentar
proactivo con este tema y si encuentras receptividad es fantástico porque se puede hacer un trabajo fantástico desde el cole y potenciar lo que se hace en la familia, ¿sabes? Y esto es fundamental. Y si, y si no hay tanta receptividad, pues promoverla tú con tu actitud, con con tus ganas, y así, porque es que no podemos hacer otra cosa. Tenéis ahí Entiéndeme, enséñame, que te ayuda mucho a ver las cosas. La otra publicación que os he contado también, que, que indica también al profesorado qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que montar, cómo es un plan de acogida para niños en acogimiento familiar o adopción. ¿Eh? ¿Cómo serían los pasos que hay que dar para incorporar a un niño cuando llega a nuestra casa fuera del calendario escolar, ¿no? En un momento en medio de la nada, en medio de cualquier momento? ¿Cómo se puede integrar en clase? ¿Cómo llevar esto adelante? ¿Qué consejo seguir? ¿Qué información hay que dar? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¿Qué evaluación hay que hacer? ¿No? Esto es que esto es importante, ¿no? Cualquier cosa, ya sabéis, yo voy a seguir estando disponible durante todo el que dure el curso, aunque las unidades que restan la va a llevar nuestra compañera, pues yo voy a estar aquí, ¿no? Voy a estar con vosotros. O sea que, y siempre también estaré disponible para lo que queráis al margen del curso, me refiero, cualquier cosa que yo pueda echaros una mano. Yo estoy siempre muy contento con este curso porque en realidad mi único mérito ha sido, o mi único mérito fue en su momento intentar sistematizar todo este tema del trabajo de historia de vida en una propuesta concreta que fue el viaje a mi historia, ¿no? Y esto, y esto ha dado mucho de sí, ha ayudado yo creo que a muchas familias de acogida y familias de adoptivas a mejorar la relación con sus hijos y a poder incorporar todo esto de una manera lo más positivamente posible para desarrollar su identidad. Así que, bueno, aquí sigo, estaremos en contacto para lo que queráis. Muchas gracias por vuestro interés, por vuestra participación y, bueno, hasta siempre, nos vemos.